El domingo primero compartí con la iglesia de Sagunto algo, ¿verdad? Y quiero compartirlo con ustedes también porque son parte de mi familia. Y es que pues recibí una nominación y luego pues me pidieron unos datos y todo eso. Y fui, ¿cómo se llama? Entré entre esa grado honorífico que da la UNESCO y pues me dieron el grado de doctor honoris causa de la UNESCO. Y ya esta semana recibí mi ¿cómo se llama? Diploma, eso, mi certificado y todo eso. Así que bueno, doy gracias al Señor por ello y porque es el Señor, yo simplemente soy un siervo y de los inútiles, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por ello. Así que ahora soy patrimonio de la UNESCO. Soy patrimonio del Señor. Aleluya. Hoy quiero compartir, igualmente el Señor me dio para compartir este año con la iglesia acerca de que es tiempo de avivamiento. Amén. Y eso también hoy no voy a hablar de Efesios como siempre lo hago. Hoy voy a hablar de que es tiempo de avivamiento. Es tiempo de avivamiento. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia Isaías capítulo 6, el verso 1 al 8. Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. La palabra del Señor dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Sabe, estamos viviendo en un tiempo que podemos ver y darnos cuenta de que nunca ha habido realmente una hora más seria que la que estamos viviendo actualmente. No necesitamos tener un grado de geopolítica para darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo y lo que la palabra de Dios nos enseña. Vivimos realmente en un mundo con mucho conflicto, con muchos problemas. Cada día vemos en el mundo cómo hay una caída moral, hay una confusión espiritual
que la notamos. Aquí estamos en Europa. Europa es un lugar donde muchos dicen no creer en Dios, donde las personas llevan su propia manera de vivir. ¿Y qué hace esto? Nos enseña que nosotros como cristianos podemos ver una clara cuenta regresiva. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, es un tiempo de un avivamiento que tiene que ser genuino. No es un avivamiento inventado, no es algo superficial, no es algo emocional solamente. No. Ese avivamiento debe de comenzar en nosotros, la iglesia. En la iglesia del Señor. Mire, se ha hablado de tanto esto del avivamiento y creemos muchas veces que el avivamiento es un movimiento, que el avivamiento tenemos que buscarlo en la iglesia y que eso es algo así que viene. No es el concepto teológico de un avivamiento. No lo es. El avivamiento no es un simple tiempo. No, Señor. Hemos pasado por muchas historias de avivamiento en el siglo XVII, en el siglo XVIII y al final del siglo XIX tuvimos un avivamiento que les he mencionado a la iglesia que se dio en Pensacola, en el condado de Pensacola, allí en los Estados Unidos. Un avivamiento que comenzó un día con la invitación de un hombre que llegó a predicar el Día del Padre. Y desde allí comenzó un avivamiento y todo el mundo iba a Pensacola y todo el mundo estaba interesado en el avivamiento de Pensacola. Se escribieron libros, cantidades de libros y mucha gente hablaba de Pensacola. En una oportunidad que me tocó estar no tan cerca, pero sí más o menos, decidí yo ir a Pensacola y ver qué era eso del avivamiento. Me encontré con colas inmensas y estuve alrededor de 3 horas en una cola, le dicen fila, o no sé cómo le dicen ustedes, ahora se me olvidó todo. Entonces, yo estuve ahí alrededor de 3 horas para entrar al servicio. Y venía gente de todo el mundo, había, ¿cómo se llama? Traducción simultánea. Usted se ponía allí y solamente decía de qué país era y le daban sus audífonos y todo eso, sus cascos. Y todo era una cosa inmensa. Pero hoy en día ya no se habla de Pensacola. Hoy en día el pastor creo murió y el predicador también murió. Ya no hay más avivamiento. El avivamiento no es un simple movimiento, no es un simple tiempo. El avivamiento que el Señor quiere es un avivamiento real que debe de comenzar, vuelvo y repito, en la iglesia. Fíjense, ¿por qué le menciono a Isaías? Isaías vivió en tiempos muy parecidos a esto o similares a los que nosotros estamos viviendo. Cuando usted lee el capítulo 1 de Isaías, Isaías habla de un pueblo descarriado como el de ahora. Cuando usted lee el capítulo 5, usted ve a Dios pronunciándose y pronunciando aquellos ayes de ese pueblo, de esa nación, cómo vivían y cómo estaban olvidándose de él. Y si ven el capítulo 6, van a experimentar realmente un avivamiento que era personal. O sea que el avivamiento no es un movimiento, no es un soplo simplemente. El avivamiento comienza en cada uno de nosotros. Amén, así es. ¿Por qué? Fíjense, ahí lo leímos. ¿Qué pasó con Isaías? Que él vio la santidad de Dios, y cuando nosotros nos acercamos a Dios y comenzamos no solamente a ver la santidad de Dios, sino a sentir la santidad de Dios,
eso nos lleva a una confrontación, que fue lo que Isaías conoció en ese momento, una confrontación dirigida por la presencia de Dios a su vida. Y esa confrontación le llevó a él entonces a ser transformado. Y esa transformación entonces es la que le permite ser enviado. Entonces, todo comienza en nosotros. Recuerden siempre, el avivamiento debe de comenzar en cada uno de nosotros. El avivamiento comienza cuando nosotros nos acercamos realmente a Dios. Y ese realmente acercamiento nos va a llevar a una confrontación en nosotros mismos. Y esa confrontación me lleva a que yo sea transformado en lo que Dios quiere. Y eso me va a llevar entonces a hacer lo que Dios quiere. Eso es. Amén. ¿Ah? Mire, antes que Dios avive una nación, están hablando mucho del avivamiento de España y que esto y aquello. Mira, antes que Dios avive una nación, tiene que avivar uno a uno los miembros de la iglesia, del cuerpo del Señor. Antes que el Señor avive una nación, va a avivar al hombre primero, porque no puede haber un avivamiento como un simple movimiento. No, se da en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es un avivamiento? Yo decía a la iglesia que había un predicador que decía que el avivamiento era Dios obrando para restaurar la salud de la iglesia. Y este era un simple, vamos a llamarlo predicador, que no era muy conocido en la historia. Era un predicador cristiano y como les dije, no era tan famoso, pero sí se consigue ese nombre en temas acerca del avivamiento. Entonces, él era un hombre que estudiaba esto. También escuchamos a Charles Finney, pero Finney era un hombre diferente, y él dice que el avivamiento, decía que el avivamiento era el regreso al primer amor, y ese regreso al primer amor resultaba en la conversión de los pecadores. Amén. Y era un hombre conocido, era un hombre popular, era un predicador, era un evangelista de la iglesia cristiana, americano él, ¿verdad? Y él influyó mucho en todo esto de el avivamiento, y enseñó mucho acerca de esto. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Vamos a ver. El avivamiento viene de una palabra que significa reavivar, significa volver a la vida. Eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros nos reavivemos, que nosotros volvamos a la vida. Y me gusta porque el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 6, y allí habla, literalmente lo dice en el griego, le está diciendo a Timoteo que vuelva a encender el fuego. Y eso tiene un sentido espiritual para nosotros, tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Significa que nosotros tenemos que avivarnos cada día, tenemos que reavivar lo que el Señor nos ha dado, tenemos que revivir ese don que Dios nos ha dado, que no muere, ningún don muere, sino que el apóstol Pablo le está diciendo, reaviva, es que está apagado. ¿Oh? Entonces es eso, nosotros tenemos que aprender que ese avivamiento tiene que estar constante en nosotros. Amén. El avivamiento no es que usted busque a Dios y después diga, no, hoy estoy frío. No, tenemos que buscar a Dios constantemente.
constantemente en nuestras vidas. Porque a medida que nosotros buscamos a Dios, nosotros somos confrontados internamente. Y esa confrontación, vuelvo y repito, nos lleva a ver las cosas más claras, a ver lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso nos lleva a servir mejor a Dios. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo habla de esto, yo veo que hay una idea muy teológica, y yo veo que esto que el apóstol Pablo está hablando allí no es algo nuevo, tampoco es algo emocional, que muchas veces lo vemos de esa manera, sino que es volver a encender lo que Dios ya puso en nosotros. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. El apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, recibe otro don. No. Lo que le está diciendo a él es que avive el don que ya lo tiene él allá adentro y que lo ha descuidado quizás. Entonces, eso es, allí nos lleva el Señor. Tenemos que entender qué es avivamiento. Avivamiento, volver a la vida espiritual realmente. Volver a ella. El salmista decía en el Salmo 85:6, ¿no volverás a darnos vida? Y a mí me inspiró esa palabra, porque me lleva a que avivamiento es una resurrección. Es una resurrección. Volver a la vida es una resurrección, como Lázaro. Estaba 4 días muerto, estaba sin esperanza, no había una esperanza humana, no lo había, estaba muerto, tenía 4 días, ya quizás estaba medio oloroso, pero llegó el Señor Jesús y ¿qué dijo? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, ¿no? Entonces, yo pienso que el Señor también puede traer nueva vida a nosotros como iglesia. Amén. Vuelvo y repito, estamos en un tiempo de avivamiento, pero el avivamiento que Dios quiere no son emociones. El Señor era el que cuidaba al presidente. Bendito sea el Señor. A las 5 de la mañana, una trompeta, pero que le ponían micrófono y sonaba en todos los pasillos. Eso era horrible, porque me despertaba asustado. Y yo pienso que un avivamiento es así como ese sonar de la trompeta que te despierta. Ya no sigas durmiendo, no puedes seguir durmiendo. Es algo así, nos despierta. El avivamiento verdadero trae una nueva visión. Amén. Dios lo dirija a tener una nueva visión, no una visión vieja, sino una visión nueva. Vivimos en una visión nueva, espiritual. Y eso hace que el mundo lo note. Porque les quería decir acerca de lo que Dios me ha dado este reconocimiento. Yo nunca pensaba tenerlo, ni pasaba por mi mente. Venezolano, pues yo he estudiado, pero nada que me reconocieran. Pero ellos resulta que tenían un seguimiento también, a través de las redes, a través de lo que yo hacía, a través de lo que yo estudié, todo eso. Entonces, cuando el Señor permite que nosotros estemos allí con Él, el mundo reconoce lo que está pasando en nosotros. Amén. Lo reconoce. Entonces, eso es un avivamiento que Dios quiere. Ese que hace que el mundo lo note. Y que si hay algo quebrantado en nosotros en cuanto a la comunión, eso cuando llega el avivamiento lo reconstruye. Lo reconstruye totalmente.
nos restaura como cristianos y ese gozo en el Señor lo aviva. Fíjense, ¿por qué hoy vemos tanta frialdad, tantos cristianos que están derrotados, tantos cristianos que dicen ser cristianos y viven practicando y dejándose llevar por su temperamento irritable quizás, y muchas veces actúan en esa forma irritable y bueno, le pasa muchos cristianos que están desalentados, Dios no me ayuda, Dios no, ¿dónde está el Señor? Están desalentados, están fríos. Hay muchos que se van, se desvían y prefieren entonces poner más cuidado en lo que quieren, lo que desean y se olvidan del Señor. Y el domingo, ay, que no puedo. Es que no, es que tengo guardia. Es que el domingo, ay, que el domingo estaba cansado y me quedé, descansando, porque estoy tan cansado. Así pasa. ¿Por qué? Porque hay en nosotros un descarrilamiento en lo espiritual. Y ese es el borde. Y esa no es la vida abundante que Dios quiere para nosotros. No, Señor. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. El avivamiento, lo he dicho, es como agua en tiempo de sequías. Sí, Señor. ¿Y sabe quién conoció la sequía? Israel. Conoció estos tiempos. Israel pasó por una sequía física en el desierto. Y pasó por juicio y pasó por todo. Pasó por una sequía espiritual. La condición del pueblo, del corazón del pueblo, no estaba en lo que Dios quería. Así que hoy en día la misma iglesia está pasando por sequías. ¿Sabía usted eso? La iglesia pasa por sequías. Y esa es la imagen que podemos ver en diferentes iglesias. Y estamos erróneamente entendiendo el avivamiento. Porque avivamiento creemos que entre más actividad hay en la iglesia, más avivados estamos. Y eso no es verdad. Eso es anestesiar la mente de la iglesia. Creer que entre más actividades tengamos en la iglesia, pues más avivados estamos. Hay poca unción. Hay mucho ruido y mucho grito y mucha aleluya y mucha gloria a Dios, pero realmente estamos viviendo lo que Dios quiere. Hay poco poder realmente, porque no le damos realmente el lugar al Espíritu Santo que se merece. No le damos el lugar al Espíritu de Dios que se merece. ¿Sabe? Hablaba del desierto y de la sed, porque el avivamiento es como eso. Y el agua es ese símbolo de avivamiento, que cuando usted lo toma y tiene sed, ¿qué pasa? Se refresca, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted ha tenido esa oportunidad de no tener agua en un momento. Podemos tener falta de comida, pero agua es muy difícil. Por eso el salmista decía en el Salmo 143: extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Y el Salmo 42 clama el siervo, o como el siervo que clama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti mi alma. ¿Sí? Es eso. Tenemos que, cuando el Señor trabaja en nosotros, cuando nosotros
realmente ese avivamiento está en nosotros, pues tenemos un movimiento en nosotros, es una corriente de ríos en nosotros, de agua viva, dice la palabra de Dios. ¡Wow! Es tremendo. Y tenemos una fe que es completamente fidelidad a Dios y en lo que Él puede hacer y hace. Me encanta a John Snow, ese predicador escocés, que estando en la cúspide de su avivamiento personal, él decía: Señor, dame a Escocia o me muero. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso de España? Señor, dame España o me muero. Dame allí o me muero, Señor. Ahí nos quiere llevar el Señor. Ahí nos quiere llevar el Señor. ¿Ah? El Señor es bueno, es maravilloso. ¿Sabe algo importante? Que la oración es algo significativo. No puede usted encontrar un avivamiento si no hay una comunicación con Dios. No lo hay, no lo hay. Tiene que comunicarse a través de Dios, a través de la oración. Usted sabe que Dios está allí y usted puede comunicarse a través de la oración. Y es a través de la oración donde va a llegar esa respuesta a cada una de nuestras vidas. Es la oración la que va a permitir que nosotros nos confrontemos aún nosotros mismos. Y esa es la que nos va a llevar al lugar que Dios quiere. Nosotros tenemos que saber que la oración es hambre de avivamiento. ¿Y usted quiere estar avivado? Tiene que buscar al Señor a través de la oración. Tiene que dedicarle un tiempo al Señor a través de la oración. Si no, no lo va a lograr. Porque no es algo que va a venir porque usted lo piensa. Es algo que va a venir por una relación cercana a Dios, como Isaías lo tuvo. Ahora la pregunta es: ¿por qué no cae esa lluvia de avivamiento en la iglesia? Lamentablemente, mire, las iglesias tenemos servicios de oración. Y el servicio de oración lo usamos para pedirle al Señor cosas. Y yo quiero decirle que el servicio de oración no es para pedirle cosas al Señor. No. Señor, vamos a orar para que la iglesia vamos a orar para que la iglesia crezca, vamos a orar para que le dé trabajo a la gente, vamos a orar para que le dé papeles a la gente, que fulanito necesita trabajo. Usted ha ido, ¿verdad?, a un servicio de oración. Amén. Es pedir y pedirle al Señor. Pero nosotros no podemos hacer eso. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que oremos fervientemente, pero por cosas que realmente la iglesia necesita, como eso, como el avivamiento que comienza en cada uno de nosotros. No que necesitamos un nuevo aire, un nuevo calentador, una nueva alfombra, no. Necesitamos que la iglesia sea evangelista, Señor. Dale eso a la iglesia, que la iglesia pueda alcanzar gente. Amén. Dale maestros para que enseñen, para que discipulen. Mire, tenemos que fajarnos a eso. Y cuando Dios ve eso, el Señor se va a encargar de las necesidades de cada uno de nosotros. Amén. El Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. En el original va a venir pegado, va a venir cocido, va a venir allí adherido a esa búsqueda de Dios. Así que, hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que orar fervientemente.
Y eso está faltando en la iglesia. En la iglesia está faltando la fe misma. Porque la fe creemos que es un movimiento también. Creemos que es un simple don. La fe es fidelidad a Dios. Si yo soy fiel a Dios, yo creo que Él va a hacer algo en mi vida. Eso es. La iglesia está orando, pero muy formalmente, como les digo. La iglesia está orando muchas veces sin sentir el quebrantamiento que el Señor quiere que tengamos. Alguien decía que la oración ferviente llena de fe siempre va a producir avivamiento. Amén, amén. Todo avivamiento comienza con oración. Salmo 85:6. Lo repito, ¿no volverás a darnos vida? ¿Sabe qué está orando el salmista aquí? Por avivamiento. Él está orando por avivamiento. Moody decía, toda gran obra de Dios puede rastrearse a alguien de rodillas. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué hubo avivamiento en Jerusalén? Había alguien. ¿Sabe cómo le llamaban a ese alguien? Rodillas de camello. ¿Sabe quién era ese? El medio hermano del Señor. ¿Sabe quién era el medio hermano del Señor? Jacobo, sí. Oraba tanto que tenía las rodillas como un camello. Y la iglesia de Jerusalén fue la iglesia, la cuna, fue de donde salió muchas cosas. Y eso es. La promesa del Señor sigue vigente hoy en día. Amén. En el pueblo de Dios tiene que haber humillación. Yo tengo que humillarme al Señor. Así lo dice Segunda de Crónicas 7:14. Tengo que humillarme al Señor. Es eso. Y usted no espere que el avivamiento va a empezar porque viene un nuevo alcalde, una persona que le da prioridad a las iglesias evangélicas y que le da dinero a las iglesias evangélicas. Y ese es avivamiento. No, Señor. El avivamiento no viene por la cultura. Cuando todos entonces empiecen a ir muchos a la iglesia católica y todos los españoles quieran, ahora sí creo en Dios, ese es el avivamiento. No es el avivamiento. Porque el avivamiento comienza primero en el corazón de su pueblo. En el pueblo de Dios, internamente, cada uno de nosotros, es eso. Es tiempo de avivamiento, queridos hermanos. Es tiempo de avivamiento. Es hoy. Mañana, no. No pensemos en mañana. Pensemos que el avivamiento que Dios está hablando es hoy. Ayer ya pasaron los avivamientos que menciona la historia. Hoy se trata de hoy. Hoy el Señor quiere avivar a su iglesia. ¿Sí? Hermanos de la iglesia de Giria, el problema no es que Dios no quiera avivar a su pueblo, no es el problema. El problema es que muchas veces nosotros como su pueblo no estamos dispuestos a humillarnos. El profeta Isaías
No. Aplaudió, no. Corrió, no. Porque no era un avivamiento emocional, sino que él se quebrantó en lo más profundo de su corazón. ¡Ay de mí que soy muerto!, dijo él. Y antes de decir, heme aquí, envíame a mí, este hombre tuvo que decir, Señor, límpiame, límpiame, Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros le digamos a Él. Señor, límpiame. Querida iglesia de Giria, Dios no está buscando iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas. Dios lo que está buscando son corazones que estén disponibles para la búsqueda en Él. ¿Cuántas o cuántos de nosotros no necesitamos que Dios nos devuelva el gozo? ¿Cuántos sienten que su vida espiritual está seca, que a veces no sienten nada, ni deseos de ir a la iglesia? ¿Cuántos saben que han perdido el primer amor? ¿Cuántos dicen honestamente, Señor, necesito volver a la vida? Quiero hacer una invitación en esta mañana. Lo hice en la iglesia y yo quiero hacerlo con ustedes también. Pero esta invitación no es para que aquel que está señalando, está perdido en su inmadurez, hablando de lo que no se hace y queriendo hacer lo que no hago. Esto es para que aquel que siente la necesidad realmente y reconoce que tiene esa necesidad, lo va a hacer. Y es, pase al frente. Yo quiero que los líderes primero pasen al frente. Aleluya. Gloria a Dios. Los líderes primero. Pónganse de frente allá a la gente.